Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Hoy es viernes, se termina una semana más, digámoslo así, seguirá sábado y domingo, ya nos acercamos mucho a la Semana Santa. Invitar a las familias que a esta hora me pueden estar viendo. Estamos buscando patrocinadores para transmitir la Semana Mayor en esta región norte vallecaucana. Si hay alguna familia que quiere ofrecer la Semana Mayor por un familiar fallecido, que quiere apoyar esta transmisión por amor a ese familiar fallecido y quiere que nosotros lo nombremos durante toda la semana, nos gustaría que nos llamara al 316-782-7170 y díganos que ustedes nos van a colaborar y nosotros durante todas las transmisiones estaremos invocando el nombre de esa personita fallecida, evidentemente con todo el respeto del mundo, y colocaremos un mensaje póstumo allí sobre que estará pasando durante la Semana Santa sobre esa persona querida. De igual manera, las empresas, los negocios que quieran pautar con nosotros o apoyarnos, porque es que pautar es una cosa y apoyarnos es otra. Apoyarnos en la transmisión de la Semana Santa, y lo prefiero decir de esa manera porque si ustedes nos apoyan, Dios les bendecirá enormemente sus negocios y sus empresas. Pero si usted dice, no, yo quiero pautar también, nosotros vamos a realizar un comercial con todos los patrocinadores y con todas las familias que nos ayuden antes y durante la Semana Santa. Así es que nos gustaría que nos llamaran y nos pautaran. Amigos, hoy el Evangelio es una cosa impresionante, como es todos los días. El Evangelio siempre nos va a dejar unas enseñanzas muy grandes. Antes de empezar voy a decir algo que le escuché al padre Luis Toro decir hoy cuando le estaba predicando o dándoles una conferencia a unos sacerdotes en el Perú. A él o monseñor obispo de esta región lo invitó para que les diera una conferencia o les predicara sobre la palabra de Dios a los sacerdotes. Entonces él, en su estilo muy particular, le decía a estos sacerdotes que hay sacerdotes que no les gusta predicar la palabra de Dios porque la parroquia que les dieron es muy pobre, o la gente ya no asiste ni a misa, la gente ni siquiera ya quiere, ya se volvieron protestantes y entonces ya ni siquiera van a misa. Entonces ellos dicen que a qué vamos a ir por allá y no les gusta. Y el padre Luis Toro utiliza una de las lecturas que hay en la Biblia, que es sobre los huesos secos, que Dios le da la orden es que se me escapa el nombre de ese profeta, y le dice: te he nombrado a ti para que vayas y le prediques a esos huesos secos. Y que eran una cantidad de huesos secos impresionantes que habían sobre el terreno, demasiados. Predícales. Solamente debes predicarles que Dios hará la obra. Y de repente que esos huecos apenas comenzaron a recibir la palabra de Dios, comenzaron a llenarse de carne y de nervios y de venas y todas estas cosas. Y que en la medida que él más le predicaba, esos huesos secos se iban recuperando hasta que llegó un momento en que Dios les dio el espíritu a esos huesos secos. Pues bien, hoy mi palabra debe llevarles a ustedes como eso. A lo mejor en su corazón hay huesos secos en el sentido de que ustedes no creen en la palabra de Dios o no quieren que nadie les predique sobre la palabra de Dios. Son huesos secos en la tierra, huesos que viven pero están muertos. Pero solo cuando escuchan la palabra de Dios de verdad pueden vivir para la vida eterna. Yo no sé si ustedes lo logran entender, pero yo lo entiendo perfectamente. Ojalá hoy ustedes escuchen, óigalo bien lo que estoy diciendo, ojalá hoy ustedes escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, sino que sean dóciles a escucharla y ágiles a entenderla y ponerla en práctica. Vamos a leer las lecturas de hoy porque hoy vamos a hablar de la envidia. Uy, sí, ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de la envidia. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Génesis 37, 3, 4, 12. Y bueno, es un resumen.
Ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y volverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas tiraron de su hermano y sacando a José del pozo lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. ¿Quién no conoce la historia de José, el de los sueños, el que interpreta sueños? José, pues bien, comenzamos a ver, pareciera esto una novela. Oiga, pareciera que el escritor, que es Dios, tuviese ya un guión escrito de todo lo que va a hacer con José. Y dice acá esta escritura, porque tiene una novela inmensa, larga. Entonces dice acá que la novela empieza cuando Israel, que es Jacob, tiene un hijo que se llama José en la vejez. Y evidentemente suele pasar que ya uno cuando está viejo y tiene un bebé, ama más a ese niño que a los demás hijos, porque es el más pequeñito, el más desamparado, porque etcétera. Y uno tiende a enamorarse más de ese niño. Pues eso causó rabia y envidia a los demás hermanos, que eran los otros 11 hermanos. Les causó rabia, porque eran 10, porque son 12 y el otro creo que no estaba. Y entre ellos maquinaron quitarle la vida a José, el de los sueños, porque José mantenía contándoles unos cuentos ahí todos raros, que él soñó que él era un trigo amarrado y que se alzaba y que de 11 trigos alrededor se hacían y se reverenciaran a él. Y eran muchos sueños parecidos. Entonces ellos les causó rabia todo esto y maquinaron matarlo. Y ya ustedes conocen la historia. Cómo José termina siendo vendido a los ismaelitas. Pero mire cómo es esa tragedia en ese momento. Primero escena. Israel ama a José. Segunda escena, los hijos de José se van a Siquén a pastorear sus rebaños. Tercera escena, Israel manda a José a sus hermanos para que vaya y les lleve comidita, etcétera, porque seguramente están cansados y lléveles comida y agua. Cuarta escena, los hermanos maquinan contra José para matarlo. Quinta escena, uno de sus hermanos dice: no lo matemos.
ni tirémoslo ahí en ese pozo. ¿De dónde apareció ese pozo? Pareciera que todo se hubiera dado para que ellos estuvieran pasteando alrededor de un pozo, y ese pozo coincidencialmente está seco, y maquinan tirarlo más bien a ese pozo. Cuarta escena, o quinta o sexta escena, aparecen unos ismaelitas de la nada, pasando por ahí. Pareciera que Dios los hubiera puesto en el camino, porque Dios necesita llevar a José a Egipto. Y por ello estos hermanos se les mete en sus mentes: vendámoslo más bien, en vez de matarlo y tirarnos la sangre de él, que es sangre nuestra, más bien vendámoslo. Y deciden venderlo, y lo venden por 20 monedas de plata o de oro a esos ismaelitas, y lo venden. De esa manera José va a terminar siendo llevado a Egipto, porque aquí apenas empieza esta traginovela. Al principio tragedia, como José más adelante, seguramente que esta semana o la próxima, no sé, vamos a estar escuchando la historia de José, cómo José es llevado a Egipto con un propósito. El propósito es que José va a terminar salvando a toda esa tierra de la hambruna. Ustedes ya van a conocer eso. Pero rescatemos aquí la envidia que producía José porque era el elegido de su padre. Quedemos en esa parte. Quedemos en esa parte, porque esa es la parte que más quiero yo resaltar en el día de hoy, o es la que nos quiere presentar la Iglesia Católica. Vamos a leer a continuación el Salmo. Salmo 104. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó a desatar, el señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Esta es otra parte de la historia de José, de cómo él va a terminar. Es que se me escapan los nombres de quién fue el que lo compró en Egipto. El administrador de Egipto lo compró y lo llevó a trabajar allá a su casa, y luego la esposa de este administrador, es que se me escapa el nombre, le puso un juicio falso y él termina en la cárcel. Vamos a leer el Evangelio. Mateo 21, 33, 43, 45. Este es el heredero, venid, lo matamos. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, lo arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegando el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a los malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a empezar aquí. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Es muy importante, muchachos, que cuando ustedes lean las Escrituras y escuchen lo que está escrito allí, empiecen por este detalle. ¿A quién se refiere Jesús? ¿A quién le va a dirigir la palabra? Recordemos que Jesús en algunas ocasiones le habla directamente a los discípulos. Cuando ustedes leen, Jesús le habló a sus discípulos, quiere decir que les va a dejar una enseñanza, aunque todo es una enseñanza para él, pero es una enseñanza que se va a tener que poner en práctica. Cuando él le habla a sus discípulos, es una enseñanza que se debe poner en práctica en su iglesia. Cuando le habla a la gente es para que la gente comprenda qué es el reino de los cielos. Cuando le habla a los sumos sacerdotes es porque les va a llamar la atención de la forma como ellos administran en la actualidad lo que ha dejado estipulado en el Antiguo Testamento la ley de Moisés. Entonces, Jesús le va a tirar con todo a los sumos sacerdotes y ancianos, que recordemos que esta semana decía que estas personitas, los sumos sacerdotes y ancianos, se sentaban sobre la cátedra de Moisés y les ponían grandes pesos a los súbditos y ellos no eran capaces de levantar nada. A ellos les gustaba que los reverenciaran, a ellos les gustaba que les ocuparan los primeros puestos, a ellos les gustaba que les dijeran padre, maestros, porque se sentían muy especiales. Por eso es que hoy el Señor les va a llamar la atención una vez más a esos sumos sacerdotes, y por eso les cuenta una parábola. Y es que un cierto día un hombre construyó ¿por qué se me escapa el nombre? El lagar es al final. Construyó un propietario que plantó una viña, lo rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, lo arrendó y unos labradores, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Es una parábola, quiere dejar una enseñanza. Esa enseñanza es que Dios creó el universo, Dios creó la tierra, Dios creó al hombre y a la mujer, y Dios le dejó como herencia esta tierra a nosotros los seres humanos, cuando le dijo a Eva y a Adán: pueden comer de todo lo que hay acá, todo, menos de ese árbol que hay en el centro, que es el del bien y el mal, el de la ciencia. No coman de ese, pero pueden comer de todo. Y el hombre es dejado tentar por la serpiente. Esa es la finca que nos ha dejado Dios. Dios nos ha dejado este terreno, esta tierra, para que nosotros vivamos de ella. Pero nos ha dejado un detalle, y es: obedezcan mi palabra, obedezcan mis mandatos, obedezcan mis normas y decretos. Obedezcan. Yo para ustedes seré su Dios y ustedes para mí serán mis hijos. ¿Y qué pasó? Que esos son los frutos que Dios manda a recoger. Manda a unos profetas a que vayan a ver cómo marcha ese pueblo con todo lo que les ha dejado. Y resulta de que este pueblo sinvergüenza, que son los sumos sacerdotes, ancianos, se han quedado con la finca y no quieren ya entregársela a nadie. Por eso es que ellos, ya de 10 evangelios que había, de 10 mandamientos que había dejado Dios, ellos sumaron como 666 mandamientos más, porque se sentaron sobre la cátedra de Moisés y dijeron: ya la tenemos, ya no van a ser 10, sino que de ahorita en adelante vamos a poner nuestras propias reglas. Si se van a lavar las manos, deben lavárselas bien lavaditas todos los días. No van a caminar más de 1000 pasos el día sábado. No van a sacar el buey a pastear. No le van ni a dar de agua. Ustedes no van a trabajar, y comenzaron a inventarse en un montón que ojalá algún día yo me los lea y ustedes también. ¿Cuáles son esas 666 normas que los judíos tienen que deben cumplir?
Y entonces se sentaron sobre la cátedra de Moisés y se apropiaron de la finca que Dios les había dejado y le quitaron sus mandamientos y se pusieron los de ellos. Y por ello, cada vez que mandaban un profeta, ellos lo apaleaban, los mataban y no querían obedecer nada de Dios, no querían. Eso fue lo que le pasó a José. José termina siendo vendido en Egipto con un propósito. Lo mismo va a ser esta historia. Jesús va a terminar siendo enjuiciado porque estos hombres no quieren soltar lo que ya por derecho ellos dicen que han venido cultivando durante cientos de años y ya no quieren reconocer al Hijo de Dios. No lo quieren reconocer, quieren quedarse con ellos y por eso es que terminan como José, los hermanos, haciendo algo para matarlo. Solo que aquí Jesús les dice: ¿no habéis escuchado que la piedra angular que desecharon los arquitectos, la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular? Esa piedra que ustedes desechan hoy, que soy yo, Jesús, es la piedra que los va a acabar a ustedes. Y Dios les va a quitar a ustedes este reinado que trajeron hasta el día de hoy y se la va a dar a otro pueblo. ¿Quién es ese otro pueblo? Los cristianos. Los cristianos son los que van a recibir como herencia lo que los judíos venían trayendo. Y por ello aparece una nueva alianza. Esa nueva alianza es que cuando Jesucristo muere en la cruz, hasta ahí termina el Antiguo Testamento y desaparece. Y aparece una nueva alianza, un nuevo testamento, que es el que los cristianos debemos cumplir hoy día y que es el que debemos obedecer. Los mandatos, preceptos, normas que Jesucristo ha dejado estipulados allí. No sé si ustedes me logran entender, pero las escrituras son claras al decir todo esto. Estos sumos sacerdotes sienten la rabia, lo mismo que sentían rabia los hermanos de José, porque se sentía el predilecto, el Hijo de Dios, y querían matarlo. Buscaron la manera de cómo matarlo, pero al principio no eran capaces porque la gente los seguía, hasta que vamos a llegar al Viernes Santo, al Jueves Santo por la noche, cuando el Señor va a ser encadenado, encarcelado, y al día siguiente, viernes, va a ser juzgado y condenado a muerte. Todo eso lo vamos a ver y por eso es que Dios nos está preparando para esa historia de Semana Santa. Espero que hayan entendido este mensaje tan bonito en el día de hoy, que hayan escuchado la palabra de Dios y que esto va para ustedes y va para mí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.